Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Chile se ha convertido en el país de toda América, de todo el continente americano, que más vacunas contra la COVID-19 ha administrado a fecha de hoy. Ningún otro país del continente, tanto del norte como del centro como del sur de América, incluyendo por supuesto a Estados Unidos y Canadá, ha conseguido vacunar a tanta gente como Chile. Chile ya ha administrado la primera dosis al 37% de su población frente al 32% de Estados Unidos. Muy atrás, bastante atrás, de hecho, le siguen Canadá con el 9%, Uruguay con el 6% y Brasil y Argentina con algo más del 5%. Como vemos, la distancia es considerable. El país recibió en diciembre poco más de 20.000 dosis de Pfizer, que fueran bastantes menos de las prometidas, y comenzó a vacunar a los profesionales sanitarios como primera medida. Pero en enero recibió las primeras 4 millones de vacunas de Sinovac y entonces todo ya se aceleró. El 3 de febrero, es decir, hace nada, ni siquiera 2 meses, se inició la vacunación masiva y desde entonces Chile ha vacunado de promedio a más de 100.000 personas al día, con picos de casi medio millón diario, como ha sucedido a lo largo de la semana pasada. Muchos se preguntan dónde está la clave del éxito chileno. Los expertos aseguran que la explicación se encuentra en las negociaciones tempranas y simultáneas, además, que el gobierno de Sebastián Piñera llevó a cabo con varias farmacéuticas durante el año pasado. Esa previsión le ha permitido contar a día de hoy con un stock suficiente de viales listos para ser administrados. Y bueno, estaban listos para ser administrados ya en el momento en el que arrancó la campaña de vacunación masiva a principios de febrero. Junto a eso, Chile cuenta con un sistema sanitario bastante sólido que cubre la totalidad de los casi 700.000 kilómetros cuadrados de su territorio, un sistema, por lo demás, atendido por personal estable y cualificado. Cuenta también con una buena infraestructura de comunicaciones y una red vial adecuada, que está facilitando el desafío logístico de distribuir un fármaco, que además tiene que ser distribuido a temperaturas muy bajas, en un país que de norte a sur tiene más de 4.000 kilómetros de longitud. Es, con diferencia, Chile el país más largo del mundo. Bien, pues los chilenos han mostrado el camino que otros países desarrollados de Europa deberían haber seguido. Así que vamos a profundizar hoy en la contracrónica, en este caso, que por tratarse de un país hispano, pues nos cae muy de cerca y naturalmente nos llena de orgullo. Los habituales de la contracrónica bien sabéis que en este programa tenemos una especial debilidad por Chile. Bueno, en este tenemos, he utilizado la primera persona del plural cuando el programa, como bien sabéis los habituales, lo hago yo solo, tanto en la redacción como la locución como la edición. Bueno, lo hacen también los contraescuchas, pero estos aparecen en la última parte del programa y yo me dedico a elegir los temas principales, que son los que traigo todos los días de lunes a jueves. Bien, pues sí, es cierto, no lo niego, tengo una predilección por Chile y no porque yo sea chileno, bueno, la vista está que no lo soy oyéndome hablar, bueno, de hecho ni siquiera he estado allí, nunca, jamás, no he pisado Chile en mi vida. Y yo Chile solo lo conozco de oídas y sobre todo de leídas. He leído muchísimo sobre ese país desde que era un adolescente y la verdad es que lo sigo haciendo. El día que ponga mis pies allí por primera vez, que espero hacerlo en algún momento, me va a parecer encontrarme pues algo así como con un viejo amigo. Alguien que no se ve desde hace mucho tiempo y que se reencuentra. Bueno, esperemos que sea pronto la vez que pueda ir a Chile. Entre tanto, sigo el país, conozco bien su historia, conozco su geografía, que es fabulosa, y conozco todo lo que va sucediendo en Chile. Entre otras cosas, generalmente para mi sorpresa, aunque ya pocas cosas buenas me sorprenden de Chile, porque casi siempre lo normal, también hay excepciones, claro está, es que Chile sorprenda para bien. Bien, en definitiva, que aquí somos chilenófilos por lo bien que suelen hacer las cosas casi siempre. No siempre, pues son seres humanos, como todos nosotros, también cometen algunos fallos. Bien, recordemos, si volvemos al tema este de la pandemia, que es lo que nos ha reunido hoy aquí, de la pandemia y Chile, más concretamente de la vacunación y Chile. Bien, recordemos que durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, pues allá por los meses de abril, mayo de 2020, hace ya casi un año,
Los titulares de prensa que se veían en la propia Chile y sobre todo en el resto del mundo era que Chile se había convertido en uno de los países más afectados por el virus dentro de Hispanoamérica. No del mundo, pero sí al menos de Hispanoamérica. Estaba, en aquel momento, estoy hablando de mayo, más o menos, de 2020, estaba solo por detrás de Brasil, que dio mucho que hablar, y de Perú, que también dio bastante que hablar, y quizá de Ecuador, especialmente a lo largo del mes de abril. Y en aquel momento abundaban las críticas a las autoridades chilenas, pues por lo de siempre, por ser incapaces de manejar la crisis para evitar la propagación del virus. Esto no hace falta más que echar un vistazo a la hemeroteca para encontrar todas estas noticias. Bien, en Chile tuvieron una primera ola bastante fuerte. Si echamos un vistazo a la gráfica de contagios y de fallecimientos en Chile, lo que nos encontramos es que la primera ola les sacudió severamente. Vamos, tan fuerte que fue comparable a la de los países europeos. Eso sí, en Chile llegó un poquito más tarde. En Europa la primera ola empezó en el mes de marzo y en el mes de mayo ya estaba cediendo, mientras que en Chile empezó a finales de abril y no cedió ya hasta entrado el mes de julio. Entre finales de mayo y principios de julio, que eso coincidía en Chile, está en el hemisferio sur, recordémoslo, coincidía con el inicio del invierno austral, los nuevos contagios alcanzaron su máximo. En aquel momento en Chile llegaron a tener pues un promedio, estoy hablando, hubo un poquito de todo, tengo la gráfica aquí de cualquier manera, por si queréis datos exactos, el día de más contagios fue exactamente el 14 de junio, que hubo, aquí lo tengo, 8.122 contagios, pero bueno, eso fue el día pico de más contagios. El promedio durante esos 2 meses fue entre 4, 5, 6.000 contagios nuevos diarios, contagios confirmados, estoy hablando. Luego, respecto a los fallecimientos, hubo un día de muchísimos fallecimientos que probablemente debió ser un ajuste. El día 7 de junio, que se declararon 734 personas muertas por el coronavirus. Ojo, me temo que esto fue un ajuste porque se sale de la tendencia. En esa misma época se estaban reportando, principios de junio, en torno a 100 fallecimientos. Eso siguió subiendo y ya de esta serie lo que nos encontramos es que el punto álgido de fallecimientos fue el día 27 de junio, con 316. Bien, esta fue la primera ola en Chile. A partir de ahí ya fue descendiendo. Han tenido, como en otras partes del mundo, una segunda ola que tocó techo a mediados finales de enero, y una tercera ola que acaba de tocar techo a principios del mes de marzo, ya en plena campaña de vacunación. Ha ido, como vemos, con un poco de retraso con respecto a los países europeos y a los Estados Unidos. Bien, mientras todo esto sucedía, vamos a volver la mirada ahora al mes de mayo, junio, julio del año 2020. En paralelo a esto, se estaba desarrollando otra historia que muy pocas personas conocían y que muy pocas personas sabían, incluidos los propios chilenos. Una historia que había comenzado durante el mes de abril-mayo, cuando empezó a pegar bien la epidemia en Chile, y que tiempo después esta historia que estaba contándose en silencio, pues se demostraría fundamental para garantizar el acceso rápido a las vacunas que los chilenos han tenido posteriormente. El gobierno, de cualquier manera, el gobierno chileno decretó confinamientos duros, la verdad, e impuso infinidad de restricciones a la movilidad, que duran hasta el momento presente. No estamos hablando de que Chile, ni muchísimo menos, se ha olvidado de este asunto por mucho que esté vacunando. Bueno, de cómo estaba la cosa en Chile, me enteré directamente porque lo leía en la prensa, pero también indirectamente, porque allí en Chile debe de haber algún Fernando Díaz, debe haber varios, pero vamos, uno en concreto, que dio por error mi correo al gobierno local. Total, que durante un mes me estuvieron enviando unos salvoconductos para poder salir de casa, que enviaban las autoridades, las comunas ahí en Chile. Bueno, al cuarto salvoconducto ya, pues que me enviaron, era Fernando Díaz no sé qué, pero debió dar mi cuenta de correo se debió equivocar, evidentemente. Y al cuarto que me enviaron, pues me tomé el trabajo de responder al remitente para decirles que les agradecía el detalle, pero que estaba en Madrid, a miles de kilómetros de allí, y también estaba sin poder salir de casa, y que dudaba mucho que si salía con ese certificado o ese salvoconducto y se lo enseñaba aquí a la Policía Municipal de Madrid, me sirviese para algo. Bien, volviendo al tema, desde el inicio de la pandemia en Chile se han registrado casi 1 millón de casos, 900.000 exactamente, y 21.800 fallecimientos. Vamos, que la pandemia ha pegado fuerte. El país tiene unos 19 millones de habitantes, por lo que estas cifras lo que nos arrojan es una tasa de fallecimientos, una tasa de mortalidad
de 1.130 muertos por millón de habitantes. Me la he apuntado aquí. Una cifra similar a la de Argentina, de 1.200 a día de hoy estoy hablando, y muy por debajo de la de España, que a día de hoy es de 1.550, también por debajo de la de Estados Unidos, que es de 1.650, o de la del Reino Unido, que es de 1.850. De cualquier modo, Chile sí figura entre los países más castigados por la COVID. A nivel mundial estoy hablando, como ha sucedido por lo demás con muchísimos países hispanos. En el top 50 de muertos por millón de habitantes están muchísimos países hispanos. Está España, por supuesto, que encabeza la lista. Está México, está Colombia, está Perú, está Ecuador, está Bolivia. No sé yo si hay alguno más, lo he mirado así por encima, la lista del top 50. En fin, nada extraño, ya se sabe lo sociables que somos los hispanos y cómo se transmite esta enfermedad. En cierta ocasión, el año pasado, en un programa sobre este tema, llegué a decir que casi era un virus dirigido a los hispanos. Somos muy dados a socializar, a abrazarnos, a tocarnos entre nosotros, nos gusta mucho festejar. Claro, este virus pues es perfecto para entrar en sociedades como las nuestras, sociedades que por lo demás están muy bien y da mucha alegría vivir en ellas, pero que son muy malas para el tema de las epidemias que se transmiten por el aire, las enfermedades que se transmiten por el aire. Bien, volviendo al tema, la aparición de la primera vacuna, allá por el mes de noviembre, que fue la de Pfizer y BioNTech, recordémoslo, aquello fue como un rayo de esperanza, no solo para los chilenos, sino para todo el mundo. Porque a pesar de las medidas de contención que se estaban aplicando, que se siguen aplicando, una de las cosas que ya habíamos visto y lo pudimos ver pues, desde la primera ola, es que a esto no había manera de ponerle freno, a no ser que fuese con medidas cada vez más coactivas, que además estaban devastando y que siguen devastando la economía de todos los países. Bien, en Chile se lo tomaron muy en serio, o mejor dicho, vamos a contar la historia como fue. Se lo habían tomado muy en serio ya. Esto de la vacuna, por lo menos. Mucho antes de que la vacuna se anunciase. Antes de que fuese anunciada oficialmente a finales de noviembre de 2020. El año pasado, cuando las vacunas estaban aún desarrollándose, y el desarrollo fue público, estaba todo el mundo esperando, lógicamente, el gobierno chileno se puso a trabajar en este asunto para garantizar el suministro de vacunas una vez estuviesen disponibles. Ojo, no se sabía cuándo iban a estar disponibles. Llegaron en noviembre como podían haber llegado ahora, en marzo de 2021, o en enero, o dentro de un año. Las farmacéuticas no garantizaban nada. Decían, bueno, estamos investigando, en concreto empresas como Pfizer o como AstraZeneca o Moderna. Informaron de que su aproximación al problema era muy novedosa. Estaban desarrollando una nueva tecnología de la de ARN mensajero y no podían poner fecha. Aún así, los gobiernos precavidos, los previsores, se pusieron ya, tan pronto como el mes de mayo, a negociar vacunas para cuando ustedes las tengan. Y eso es lo que hizo Chile. El artífice de estas negociaciones en Chile fue un tipo llamado Rodrigo Yáñez, al que los chilenos, por cierto, le deben bastante. Yáñez es subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno chileno. No es ni siquiera ministro, depende, de hecho, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bien, pues a este hombre, a Yáñez, Sebastián Piñera, el presidente de la República, le encargó personalmente la compra de las vacunas. Yáñez se puso en marcha en el acto y empezó a viajar por el mundo y a llamar a distintas puertas. Se estudió este tema a fondo. En agosto, por ejemplo, se desplazó hasta Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, para reunirse con Sinopharm, con los chinos. Antes de esto ya había hecho gestiones con Pfizer, que era una de las empresas que más ruido hacían. Bueno, con Pfizer demostró además, Yáñez demostró muchísima mano izquierda y gran habilidad negociadora. Consiguió que Chile fuese considerado por la farmacéutica como país de ingreso medio, y no de ingreso alto, cuando la realidad es que Chile es un país de ingreso alto. Chile es un país del primer mundo, no lo olvidemos. Por lo que, claro, si era considerado país de ingreso medio, pues el precio sería distinto. Sería menor, desde luego, al de los países desarrollados. Así que, además de hacerse con vacunas, se hizo con ellas por un coste mucho más barato. Junto a Sinopharm y Pfizer, Yáñez también contactó con AstraZeneca. Esto tuvo que hacerlo, evidentemente, en el Reino Unido, que es donde está su sede central, y entró en negociaciones con ellos antes que la Unión Europea. Antes, por lo menos, que la Unión Europea cerrase el contrato, que no fue hasta finales de agosto, hasta el 27 de agosto. Con los laboratorios, además, Yáñez se mostró muy cooperativo y abierto, lo cual
Estaba muy bien pensado desde el principio. Aparte de comprar y pagar las vacunas, ofrecía a los laboratorios financiar ensayos clínicos de fase 3 dentro del país. En Chile, de hecho, se han ensayado las vacunas de Sinovac y la de Johnson & Johnson. En fase 3 estoy hablando. Esto evidentemente pues ha hecho que estas empresas mirasen a Chile con buenos ojos y estuviesen dispuestos a hacer ciertas concesiones. De modo que tan pronto como estuvieron disponibles las primeras vacunas, la Agencia Nacional de Medicamentos, que es el regulador de Chile, depende del Instituto de Salud Pública, las sometió a examen y ya pues fue autorizándolas. Vamos, lo que hacen las agencias de regulación de medicamentos, las autorizó mediante un procedimiento de urgencia similar al que emplearon la FDA en los Estados Unidos o la EMA europea. Bien, a partir de ahí, una vez con las vacunas ya en el mercado, debidamente aprobadas por la agencia correspondiente, ya solo faltaba que llegasen al aeropuerto de Santiago, a donde tuviesen que llegar, o al puerto de Valparaíso, qué sé yo, es decir, que estuviesen disponibles físicamente las que se habían comprometido a enviar. En diciembre la verdad es que la cosa no pintaba nada bien. Yo el gráfico de vacunación mundial lo miro todos los días. No hay ningún día que lo tengo además en una pestaña y me lo abro en algún momento del día porque quiero ver cómo va la cosa. Sé de memoria las tasas de vacunación principales, por lo menos de los principales países del mundo. Y miro con predilección siempre, evidentemente, la de España y la de los países hispanos. Y veía que allí no levantaba el vuelo la cosa durante diciembre y buena parte del mes de enero. Llegaban con cuentagotas y el Programa Nacional de Vacunación en Chile pues no podía arrancar en condiciones, por falta de vacunas, no porque no tuviesen ganas de ponerlas. Luego ya a partir de la segunda quincena de enero todo cambió. Empezaron a llegar por millones las vacunas y se pudo poner en marcha la vacunación masiva, que en Chile es por supuesto gratuita y también es voluntaria. Se vacuna el chileno que quiere vacunarse. Pero en Chile está habiendo muy poco rechazo a la vacuna, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos o en ciertos países de Europa como Alemania. Y los chilenos en este aspecto son bastante disciplinados. El gobierno les ha pedido que se vacunen, no les está obligando a vacunarse, lo cual está bien, pero solo con la petición los chilenos están respondiendo de manera muy positiva, es decir, son conscientes del peligro y como hay vacunas disponibles están yendo a vacunarse. Desde entonces podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que Chile está asombrando al mundo. El primer objetivo del plan, y ahí están los datos de vacunación, el primer objetivo del plan, hicieron un plan evidentemente como todos los gobiernos del mundo, otra cosa es que en la mayor parte de gobiernos ese plan lo ha devorado el tiempo, lo ha inutilizado el tiempo, no es el caso de Chile. Pues el primer pilar de ese plan era vacunar durante el primer trimestre de este año a unos 5 millones de personas. El país, os recuerdo, tiene 19 millones de personas. Bien, eso ya lo han conseguido. Y ojo, estamos a 18 de marzo, es decir, que aún no ha concluido el primer trimestre del año. A día de ayer se habían administrado en el país un total de, tengo las cifras aquí oficiales del gobierno chileno. A mí ya sabéis que me gusta ir siempre con hechos contantes y sonantes. Lo tengo aquí, proceso de vacunación masiva. Bien, a día de hoy se han administrado un total de 7.147.596 dosis, primera y segunda, entre ambas. El total de personas vacunadas con la primera dosis es de 5.011.000 personas. No está mal. Las otras, ya el resto, es las que están vacunadas, la diferencia con las dos dosis, es decir, que están con la pauta completa, 100% vacunadas. Vamos, traduciéndolo al porcentaje, a porcentajes, pues estaríamos hablando de más de un tercio, que el 37% de los chilenos ya ha recibido como mínimo la primera dosis de la vacuna, que según se extrae de estudios previos, inmuniza parcialmente. Esto si lo comparamos con otros países, especialmente con los europeos, es donde empieza el dolor. En España solo se ha administrado la primera dosis al 12% de la población, y aun con todo no está mal, si lo comparamos con el resto de Europa. En Alemania, Italia y Francia solo el 11%, en Suecia el 10%, y en Holanda el 9%. No sé, creo que pocas veces una comparación ha sido tan odiosa como esta. Una comparación que lleva inevitablemente
a señalar a la Comisión Europea, y más concretamente a la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen, y a la comisaria europea de Sanidad, que es la chipriota Stella Kyriakides, que debería ser cesada fulminantemente después de su desastrosa negociación con las farmacéuticas. A Kyriakides habría que decirle: tenía usted un trabajo. Y no es que no lo haya hecho, es que lo ha hecho fatal. Y ha puesto en evidencia, se ha puesto en evidencia usted misma y, en fin, ha puesto en evidencia a toda la Unión Europea. Pero bueno, volviendo con Chile, ese era el primer objetivo. El segundo era alcanzar al 80% de la población, es decir, la inmunidad de grupo de facto, unos 15 millones de personas aproximadamente, antes de que concluya el primer semestre de este año, es decir, antes del 30 de junio de 2021. Bueno, eso está por ver que lo consigan, no soy adivino, no tengo bola de cristal, quizá la cosa se extravía y no llegan, pero vamos, no pinta mal, ¿eh? Si miramos los precedentes y la velocidad a la que están vacunando en Chile. El 16 de marzo, es decir, hace 2 días, estamos a jueves, pues este martes, se administraron en Chile 378.000 dosis en un solo día. Y no vacunan de madrugada, durante el día estoy hablando. 150.000 de la primera dosis y 228.000 de la segunda. Están vacunando en todos los lados, hasta en polideportivos y en estadios. El 15 de marzo, es decir, este lunes, se administraron 424.000 dosis. 155.000 de la primera dosis y 269.000 de la segunda. La semana pasada, estos son datos del gobierno chileno, entre el día 8 y el día 13 de marzo se administraron más de 1,5 millones de dosis en solo 5 días. Así es como se hacen las cosas, caray. La idea del gobierno chileno era vacunar en la primera fase a todo el personal sanitario, a los ancianos que viven en residencias de la tercera edad, a todos los mayores de 65 años, al personal docente en escuelas y universidades, que como bien sabemos es carne de cañón en este aspecto, y a una serie de personas, de personal crítico de la administración del Estado. Bien, a día de hoy eso se ha cumplido ya con creces y se está vacunando a los que no forman parte de esos grupos de riesgo. Este programa, como vemos, tan rápido, tan bien trazado, tan ordenado, contrasta con Europa, pero también con el resto de Hispanoamérica. En esto de la vacunación, como en tantos otros temas, el mundo hispano muestra sus disparidades. De ahí que sea un tanto arriesgado encuadrarlo siempre dentro de un mismo bloque monolítico, como si todo fuese lo mismo, algo que se hace mucho desde la anglosfera. Meter bajo el término Latinoamérica lo incluyen a todo, como si fuesen todos iguales. Es un gran error de apreciación. Eliminan los matices y claro, luego sucede que no entienden nada. En países muy castigados también por la COVID, como pueden ser Colombia o Ecuador, apenas se ha vacunado. Los porcentajes son minúsculos. México ha vacunado solo al 3,4% de su población. Esto a 17 de marzo. Pues, que está muy por debajo del promedio mundial, que es del 5%. En Brasil superan el promedio mundial, pero por poco. Están en el 5,6%. Pero vamos, allí por lo visto se ha presentado un nuevo linaje del virus que se propaga más rápido que el original y no sabemos aún si le afectan las vacunas. La semana pasada, los secretarios de Sanidad, los ministros de Sanidad de los 27 estados federados de Brasil declararon que el país estaba sufriendo el peor momento de la pandemia, la peor ola con diferencia. En México, volviendo con este tema de México, porque es que esto tiene delito, que es otro país federal, como Brasil, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó el control del programa de vacunación de los estados. Con unas elecciones importantes previstas para el mes de junio, decidió que una serie de municipios, unos 300, que eran altamente marginados, según él, deberían recibir la vacuna primero. Muchos de estos municipios son municipios rurales y por lo tanto están menos afectados por la pandemia que las ciudades. Vamos, que AMLO se puso a hacer propaganda con la vacuna, ignorando no ya la opinión de los expertos, que por supuesto, sino el sentido común. Al margen de estos arrebatos ideológicos tan propios de López Obrador, por lo demás, el despliegue tan lento se debe en gran parte a la escasez mundial de vacunas. Esta es la verdad. Especialmente de las empresas farmacéuticas occidentales. El caso de AstraZeneca o el caso de Pfizer.
cuyos suministros se han destinado principalmente a sus mercados nacionales. Argentina, Brasil o México planean fabricar vacunas, pero les está resultando muy difícil obtener los principios activos y los viales. Luego, junto a esto, en muchos países se están dando episodios lamentables en torno a la vacuna. Los políticos se han saltado la cola. En Perú, por ejemplo, los ministros de Sanidad y Relaciones Exteriores dimitieron el mes pasado, después de saberse que estaban en un grupo, 400 o 500, que se beneficiaron en secreto de unas dosis de muestra proporcionadas por Sinopharm. Los ministros de Sanidad de Argentina y de Ecuador se tuvieron que ir también tras escándalos similares. Las vacunas disponibles actualmente en Hispanoamérica provienen principalmente de China y de Rusia, que han sido mucho más rápidas entregando viales, lo que nos llevaría de cabeza a la diplomacia de las vacunas que trataba aquí el mes pasado. China invierte mucho en varios países de Hispanoamérica y está utilizando la vacuna como reclamo. Bueno, la está utilizando como reclamo a costa de sus propios ciudadanos. La tasa de vacunación en China es muy baja, es del 4,5%. Así que las vacunas que se están poniendo los chilenos de origen chino son las que no se están administrando los propios chinos. El éxito de Chile, en definitiva, yo creo que es una lección a todo el mundo. Llega además en un momento importante para el país. El próximo 21 de noviembre habrá elecciones presidenciales y legislativas. Pero antes de eso, entre el 10 y el 11 de abril, se celebran las elecciones para elegir la Asamblea Constituyente, la que alumbrará la próxima Constitución de Chile. La campaña de vacunación acabará solo 3 meses después y eliminará de este modo un obstáculo que hace solo un año desde el gobierno veían como la principal amenaza. Es decir, que se hablará de otras cosas, pero no de lo mal que lo ha hecho el gobierno con la pandemia. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Joaquín, que es farmacéutico y nos habla del tema este de la vacuna de AstraZeneca. Muy buenas, Fernando. Pues nada, estaba escuchando el programa de hoy y ha salido un contraescucha, bueno, hablando sobre el tema de la vacuna y tal. Espero que hagas con Andrea también un buen análisis de la situación que estamos viviendo ahora, ¿no?, con la vacuna de AstraZeneca. Y nada, has apelado como en tu comentario a este comentario a un farmacéutico. Y bueno, yo soy farmacéutico. Trabajo en una farmacia de un barrio de Hospitalet, de Llobregat, en Barcelona. Y nada, la noticia, bueno, evidentemente, claro, ha causado mucho revuelo y nosotros en la farmacia, pues toda la plantilla, somos 6 y nos hemos vacunado todos. Y bueno, excepto, bueno, los 2 días de fiebre y malestar y tal, que los hemos tenido todos, dentro de lo normal. Y bueno, excepto eso, pues no nos ha pasado nada, claro. Y la gente, claro, llega y pregunta, oye, la vacuna y tal, ¿qué ha pasado? ¿No? Y bueno, yo ayer decía el comentario, bueno, aquí estamos todos vivos de momento, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente haciendo un análisis de los riesgos que supone ahora mismo ponerte la vacuna, pues como tú has apuntado, pues no son riesgos que haya que desatar una alerta poblacional, ni mucho menos. Y bueno, siendo un poco conspiranoicos, ¿no? Como los medios de comunicación dan mucho material para ello. Claro, circulaba un vídeo de un médico entrando en una sala, se acaba la vacuna, no pongáis una dosis más, como un vídeo súper alerta. Y no sé, me da que pensar que los medios de comunicación y el tema de la vacuna ahora está siendo un debate político también y económico, por supuesto. Justamente ahora va a salir la vacuna de Janssen, está el problema que tuvo AstraZeneca con la Unión Europea, los políticos y tal, y no sé, me da que pensar que todo esto también del revuelo mediático que monta y la paralización de la vacuna cuando la EMA precisamente no ha dicho nada sobre que se paralice la vacunación ni nada. No sé, me da que pensar que puede ser también movimientos económicos y de interés político, ¿no? De que ahora viene la vacuna de Janssen y ahora, bueno, pues ya no se le compra a AstraZeneca y ahora se le compra a Janssen y tal. No sé, creo que en este caso lo que está pasando hay que analizarlo también de manera importante sobre un tema, pues, económico y político. Y nada más. Bueno, a ver qué opinas sobre esto. Y nada, muchas gracias por escucharnos y un saludo.
Pues a mí la verdad, Joaquín, también me da que pensar, ¿eh? La campaña que le han montado a AstraZeneca es impresionante. Campaña negativa, se entiende, y cuyo epicentro se encuentra en Europa, donde AstraZeneca y la Comisión Europea tuvieron hace 2 meses un agarrón importante. Pues lo traje por aquí. Esta empresa les dijo que les ponía la cola en las entregas por haber pedido tarde. Bien, desconozco si una cosa y la otra están relacionadas, pero bueno, como bien dices, da que pensar. Bien, seguimos con Javier, que escuchó el directo que hice el otro día con Jano García, Quintana Paz y Álvaro Bernat, y se pregunta por qué Madrid no está en Castilla la Nueva. Y la verdad que te he escuchado esta tarde sobre el podcast que hiciste con Jano García ayer y con otras dos personas y decías que en una de tus intervenciones que nadie te tenía que decir quién eras, que te sentías madrileño, castellano y español. Y es algo que yo también me siento porque soy madrileño, también me siento castellano y español. Y quería que alguna vez te atrevieras a hacer un programa o un podcast de por qué Madrid no está integrado en Castilla la Nueva, bueno, en lo que serían los territorios de Castilla del Sur, junto con Guadalajara, Albacete, Cuenca, Toledo y Ciudad Real, que es bastante extraño que Madrid y Guadalajara pertenezcan a comunidades autónomas distintas, incluso siendo Guadalajara más afín a Madrid que Albacete o a Cuenca, pertenecen al corredor de Henares, tanto Cuenca como tanto Guadalajara como Madrid, y que hablarás un poco de ese proceso autonómico que le ha hurtado a Madrid de su identidad castellana y que por qué ocurrió, cómo ocurrió, quién lo propició y qué consecuencias está teniendo. Pues nada, un saludo y felicidades por tu programa. Bueno, vamos a ver, Javier, no es que yo me sienta castellano, es que lo soy al margen de lo que yo sienta o no. También soy madrileño, que no es exactamente lo mismo que castellano. También soy español, soy hispano, soy europeo, soy occidental. Vamos, que soy todas esas cosas. Pertenezco a todas esas, entre comillas, naciones. Si entendemos como nación a una serie de pautas culturales y lingüísticas compartidas por un grupo humano determinado. Y otra cosa importante. En mi caso, ninguna de esas naciones predomina sobre las otras. No tengo ninguna nación primordial. Pertenezco a todas por igual. Es decir, no soy una cosa antes que la otra. Soy tan español como occidental o madrileño. Todas esas naciones conviven en armonía dentro de mí y no me ocasionan conflicto identitario alguno. Si bajamos a la cuestión ya puramente sentimental, pues bueno, me siento vinculado a mi ciudad, claro, que es la misma que la de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos, y es en la que nací y he vivido toda mi vida. Decía Rilke que la verdadera patria de un hombre es la infancia. Pues bien, mi infancia son las calles y plazas de Madrid, no los viñedos de Valdepeñas o la Sierra de Gredos. Luego, respecto a si Madrid debería estar en Castilla la Nueva, o Castilla-La Mancha, si queréis llamarlo así, pues no, y 1 millón de veces no. Madrid está muy bien como está. De hecho, el cantón debería ser más pequeño, la ciudad y poco más. Como hay suficientes habitantes y la ciudad es muy productiva, sería perfectamente viable. A ver si Ceuta con 80.000 habitantes es una ciudad autónoma, no veo inconveniente en que lo sea el municipio de Madrid, que tiene 3,5 millones. Eso sí, autónoma de verdad, ¿eh? La autonomía empieza por la cuestión fiscal, que se fijen y recauden aquí los impuestos, para que la ciudad pueda seguir atrayendo gente de todo el mundo y prosperando. Vamos, lo que os decía el otro día, hay que sacarse de la cabeza la idea de Estado-nación, que es un invento infame del romanticismo que lo único que ha traído es problemas, guerras, odio étnico y esclavitud. Nada más. Bien, vamos ahora con dos contraescuchas, Jorge y Sanjay, que nos hablan del tema este de Pablo Iglesias. Es sobre la posible estrategia, que no sé si se habrá mencionado ya en algún medio, sobre que Pablo Iglesias se presente a las elecciones de Madrid. Yo, después de todos los años que he estado escuchándole, no me cabe duda de que su primer objetivo son los votos, y a costa de sacrificar su propio amor propio, si hiciera falta. Le hemos visto adaptar su discurso según la audiencia y llenar en un tiempo récord la hemeroteca de contradicciones. Él sabe que el personaje de Podemos que más votos puede sacar en Madrid es él. Y esto es porque, bueno, él es Podemos y Podemos es él, básicamente. ¿Podría ser que se presente a las elecciones de Madrid a sabiendas de que no las va a ganar para obtener el máximo de votos posibles? Para luego
a continuación volver al Parlamento. Creo que eso sería la opción que más le conviene. Hola Fernando y oyentes de la Contracrónica. Hoy te escribía para una reflexión sobre la noticia que ha salido de Pablo Iglesias y su candidatura a la Comunidad de Madrid, lo cual me ha sorprendido bastante. Pero por un lado me hacía pensar si esto no podía tener algún tipo de relación en parte con todas las sentencias que hay pendientes de tener resolución en el lado de Podemos, ¿no? Hablando pues un poco del caso Neurona, caso Niñera, caso Dina, Caja B de Podemos, y que desde el propio seno del PSOE, bueno, pues tengan algún tipo de constancia de que esto a corto plazo va a suponer un problema y le hayan propuesto de manera frontal a Pablo Iglesias que o se marchan o tendrían que echarlos. Y a partir de ahí que Pablo Iglesias haya tomado esta decisión un poco improvisada y un poco difícil de entender a priori, ¿no? De dejar esta seguridad del cargo de vicepresidente para asumir una aventura un poco incierta frente a un rival que ahora mismo es muy, muy sólido, como sería Díaz Ayuso, ¿no? No sé si esto puede ser una especie de huida hacia adelante, con la única intención de asegurarse seguir teniendo un altavoz y un buen sueldo por parte de la Asamblea de Madrid, al menos por 4 años, y que realmente no le importe conseguir un resultado, sino que simplemente esté preocupado por seguir teniendo un lugar desde el que ser un político mediático, ¿no? Y bueno, ir preparando quizás su salida fuera de España en caso de que las cosas se compliquen con todos los problemas judiciales que le están surgiendo a él y al seno de su partido. Esta era un poco la reflexión que quería compartir y como siempre me gustaría mucho conocer tu opinión. Enhorabuena por el programa y un saludo desde Málaga. Bueno, Jorge, no es que sea el candidato de Podemos que más votos pueda conseguir en Madrid, es que es el único. Podemos se ha ido quedando sin cuadros, y hoy es Pablo Iglesias y sus comparsas, poco más es ese partido, así que tiene que valerse de su propio tirón, del valor residual que aún le queda a aquella marca, y concretamente a la marca Pablo Iglesias, más que a la marca Podemos. Vamos, que, no sé, yo creo que es difícil, por no decir imposible, que gane las elecciones, pero sí podría llegar a un acuerdo postelectoral con el PSOE y con Más Madrid y llevarse a la vicepresidencia. Ojo, eso es una posibilidad. La otra es que obtenga unos pocos escaños, como ya hizo Isabel Serra hace 2 años. En ese caso, pues ya tiene pensada la salida. Ayer se supo que no recogería el acta, correría lista y él conservaría el escaño en el Congreso de los Diputados. Pues entre medias habrá salvado a su partido en Madrid. Es decir, que esto es un salto con red, que únicamente persigue evitar que Podemos se quede fuera de la Asamblea de Madrid. Para ello ha tenido que sacrificar la vicepresidencia, un cargo en el que no estaba del todo a gusto porque le ignoraban y además le impedía enredar en otras cosas, que son las que de verdad le gustan. Luego, respecto a lo que comenta Sanjay, pues no sabría qué decirte. Lo que dices es algo puramente especulativo, es decir, que no hay por dónde agarrarse, me parece además demasiado enrevesado. Creo que la cosa es más sencilla, en serio. Como decía antes, quiere salvar los muebles en Madrid, porque si se queda fuera de la Asamblea, con toda la carga simbólica que tiene la Asamblea de Madrid, vamos, pues Podemos pasaría a estar sentenciado en otras comunidades autónomas y también a escala nacional. Recuerda que en julio salieron del Parlamento gallego y en el Parlamento vasco se quedaron en la mitad de escaños. En Cataluña consiguieron mantener el número de escaños, creo que tienen 8, pero hay puro milagro, ¿eh? Aún así obtuvieron un porcentaje de votos menor. Pasaron del 7,5 al 6,5, creo. Esto el día que las elecciones del 14 de febrero. En Cataluña, de cualquier manera, Podemos es muy autónomo. Allí es una coalición llamada En Comú Podem, que van un poco a su aire. Así que la cosa yo creo que es más de pura supervivencia y ante la falta de candidatos con tirón, pues ha tenido que presentarse él mismo. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, del iglesiazo. La dimisión del vicepresidente y ministro de Asuntos Sociales podría estar más que justificada por su inoperancia viceministerial y ministerial.
por su permanente confrontación con la presidencia y por su responsabilidad en el trágico drama vivido en las residencias de mayores durante la infame gestión de la pandemia. Y sin embargo, Pablo justifica su dimisión como un acto de decoro y pundonor en el que antepone su compromiso antifascista a cualquier otra consideración. Cuando un político abandona una poltrona siempre es porque o le han echado o quema. En este caso la poltrona quema y está bajo amenaza. Pablo salta de una posición incómoda y con los días contados hacia los focos de una campaña electoral sin saber si hay red, suelo o barranco a sus pies. Como todo Vivales, trata de eludir pagar deudas adquiridas redoblando apuestas. Y eso a veces cuela y otras. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy y de esta semana porque estamos a jueves, recordadlo. Mañana es viernes, tenemos contrahistoria y viene por la contra con un temazo Alberto Garín. Así que allí os veo, mejor dicho, allí os escucho. Hasta mañana, amigos.